Después de cerca de 34 horas de vuelo de varios aviones, de haberse recorrido medio mundo, dejando atrás un país, Nepal, devastado por un terremoto hace 2 días, llegaba a Galicia el vigués Alberto Rojo. Y 2 días después aquí lo tenemos. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros esta noche en V Televisión. Y antes de nada, preguntarte cómo estás, cómo han sido estos 2 primeros días de reencuentro con la familia y de reposar, me imagino, todo lo que has vivido. Estoy cansado. Estoy muy cansado, pero bien, muy contento, ¿no? Hoy he ido a recoger a mi hijo al cole y estoy muy contento. Bueno, y he empezado a ver a mis amigos y hablar con ellos por teléfono, no solo leer mensajes de Facebook. Y bien, estoy bien. 34 horas de viaje, decíamos, 4 vuelos, varios aeropuertos, salir de Nepal, que no es nada sencillo durante estos días con la situación en la que se encuentra, sobre todo el aeropuerto de Katmandú. Después de haberte ido a Nepal, no era la primera vez que ibas al Himalaya a pasar unos días de descanso, de trekking, haciendo una ruta, en este caso por el Annapurna, y allí precisamente a 4.200 metros de altitud aparece el terremoto. ¿Cómo fue esa primera sensación? ¿Cómo lo viviste? Bueno, en un principio yo estaba leyendo metido en mi saco en la habitación, modesta habitación que tenía allí en el albergue. Y al principio lo viví casi como un poco, bueno, casi como divertido, ¿no? Se movía aquello un poco, pero bueno, yo normalmente con esas cosas no suelo ponerme muy nervioso. Pero bueno, fue un poco a más y yo compartí habitación con un japonés y el chico Nobu entró muy deprisa y me dijo: Alberto, sal fuera que esto se está poniendo un poco feo, ¿no? Supongo que los japoneses deben tener bastante experiencia en Más ese tipo de experiencia cosas. con terremotos. Y bueno, y allí fuera pues había como una especie de patio, ¿no? Entre los 4 albergues que hay en el campamento base, y estaba toda la gente allí. Y aquello empezó a ir a más y bueno, fue muy sorprendente, ¿no? Porque el temblor se manifestaba, en lugar de temblar, lo que hacía era un balanceo constante y uniforme, pero muy largo, ¿no? Como gelatina, decías Muy tú. sorprendente, ¿no? Porque era largo y uniforme. No temblaba, era largo y uniforme, ¿no? Y yo pensé yo miraba, ¿no? Desde la cierta seguridad de estar en un espacio abierto, que se podía desplomar algún albergue. ¿Alguno de los albergues que estaban Sí, en el porque las campamento construcciones base? son muy básicas. Y bueno, después a toro pasado te das cuenta, el campamento base del Annapurna Sur hace como una especie de cono invertido, muy estrecho en la base. Entonces, si allí hubiese habido una avalancha, la montaña, digamos, que empieza justo a partir de estas edificaciones, empieza ya la montaña, ¿no? Si hubiese habido una avalancha, yo creo que hubiese sido absolutamente dramático y catastrófico. Es que de hecho en otros sepultado. puntos de la cordillera sí hubo avalanchas, sí ha habido, bueno, Sí. de hecho se sigue buscando también a montañeros españoles que están desaparecidos en la zona. Hay 6 españoles desaparecidos todavía, pero en esa zona afortunadamente no se produjo ninguna avalancha. No, nada importante. En mi bajada me encontré alguna pequeña avalancha, algún pequeño corrimiento, pero nada importante. Y es curioso porque yo he estado también en el campamento base de Everest, y si hubiese tenido que elegir un sitio donde vivir el terremoto, hubiese elegido sin duda Everest, porque es un espacio como más abierto, hay un glaciar muy grande, y de hecho en el viaje de Katmandú a Abu Dhabi, la chica que iba a mi lado estaba escalando el Everest. ¿El Everest? Y le pilló en el High Camp, que es el primer campamento, digamos, que se monta a partir del campamento base, el primero en su vida. Y dijo que comentaban, ¿no?, los escaladores 8000istas experimentados, que es muy extraño y muy sorprendente la avalancha que se hubiese producido y que hubiese venido de donde vino. Es muy raro, ¿no? Y quizá por eso, por lo extraño del caso, pues que fuese tan devastador, ¿no? Y tan terrible, ¿no? Que deja Aunque muchos muertos. esa devastación y el dolor que produce después el terremoto, tú no lo percibes hasta que bajas y hasta que llegas en realidad a Pokhara. Sí. Y ahí es donde de repente os dais cuenta de la magnitud del Totalmente. terremoto. Yo en ningún momento fui consciente de que había sido, o sea, tan terrible y tan terrorífico para el país, para la gente, para tantas víctimas. No, yo continué bajando por selva, por glaciares, no, y viajaba solo, entonces no tenía feedback tampoco de nadie, ¿no?
Entonces no me enteré hasta prácticamente 3 días después. Aunque en realidad tú ya habías contactado con tu familia, con tu gente de aquí, y me imagino que ellos sí te podrían ir diciendo cómo estaba la cosa, porque casi sabíamos más aquí. Sí, en realidad sí. Tampoco te crees que tuve una comunicación muy fluida, porque sigues estando en la montaña, Claro. pues a mucha altitud, pero me fueron poco a poco llegando algunas noticias, ¿no? Lo que pasa es que hablamos de una zona que está bastante alejada, ¿no? A nivel incluso de comunicaciones, ¿no? Pero sí, claro, luego me enteré de la magnitud del desastre. Y cuando llegas, digamos, cuando bajas, cuando te encuentras en Pokhara, te encuentras ante una disyuntiva. Me quedo hasta la fecha que tengo el vuelo programado, que si no me equivoco era el día 5, o me voy en uno de los vuelos que pone el gobierno para los españoles que estamos aquí. Sí. Y tú decides quedarte, ¿por qué? Sí, bueno, inicialmente mi primera idea pues, era intentar poder colaborar para ayudar de alguna manera, de la manera que fuese, aunque fuese una pequeña contribución, al pueblo nepalí, ¿no? Que estaba en un momento crítico y terrible, ¿no? Lo que pasa es que los primeros pasos que di para intentar ponerme en contacto con organizaciones para ayudar, tanto a través de la embajada como Cruz Roja, como organizaciones más grandes de ayuda, me dijeron que no, que lo que debía hacer era pirarme de allí lo antes posible o quedarme fuera de los focos donde el terremoto fue más devastador, ¿no? Como Katmandú, por ejemplo, ¿no? Y entonces llegué a plantearme el irme, ¿no? Porque si no iba a poder hacer nada, lo que pasa es que se dio la circunstancia de que el dueño del hostal donde yo estaba es un colaborador, vicepresidente de Lions Club of Pokhara, que es una organización internacional de ayuda o trabajo social o algo parecido, ¿no? Entonces había organizado, junto con otros voluntarios y cooperantes, habían organizado un viaje para acercar ayuda a una zona que se llama Rasua, que es una zona de muy difícil acceso, muy remota y donde no había llegado ninguna ayuda todavía hasta el momento. Bueno, estamos viendo algunas de las imágenes que tú tomaste en toda esa zona, zonas que han quedado destrozadas y zonas a las que conseguís llegar con esa ayuda directa, porque eso es lo que hacéis, recoger alimentos, sobre todo, no solo alimentos, y llevarlos a esa zona. Sí, en realidad tú no puedes tampoco puentear al gobierno. Claro. Es decir, allí está el ejército, está la policía sobre todo, entonces la ayuda tiene que ser organizada y tiene sentido también, ¿no? Pero en este caso nos dimos cuenta también al llegar, había como una especie de Rasua, es una zona que está formada como por 9 aldeas, más o menos, para que lo entiendas, ¿no? Municipios muy pequeñitos, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que allí había como una especie de centro de almacenamiento y de que eso era como, retrasaba mucho las cosas y era como un poco inoperante en cierta manera, ¿no? Entonces yo vi que los nepalíes, yo no hablo nepalí, pero yo vi que tenían una discusión bastante acalorada y que se enrocaron bastante en la posición de que ellos querían hacer llegar su camión hasta aquellas zonas, y al final lo conseguimos. Nos acompañó la policía y miembros del ejército para controlar un poquito la situación, ¿no? Y sí, pudimos llegar allí y distribuir la ayuda que nosotros llevábamos. Y fue muy enriquecedor y al mismo tiempo muy frustrante, ¿no? Porque me acompañaron y estuvimos caminando y viendo un poco el valle donde hicimos llegar la ayuda, y desde allí me apuntaban zonas y casas que yo veía, ¿no? En las laderas de las montañas, donde tenían la constancia de que allí había gente sepultada y donde sabían que no iba a llegar ayuda. Sabían que esa gente no tenía esperanza. Que no eran zonas con un acceso muy difícil. Exactamente, y solo se podía llegar en helicóptero, y el gobierno nepalí cuenta con muy pocos helicópteros. Y después entramos en el tema de siempre en el juego este político, ¿no? Que resulta que al parecer esto, por lo que pude saber además a través de la embajada española, ¿no? Que había un tío allí estupendo, Emilio, que era un tío que me ayudó un montón y que me puso un poco al día, ¿no? Resulta que al parecer el gobierno chino había ofrecido, no sé si 15 helicópteros o algo así para colaborar en labores humanitarias, y como el gobierno indio, que estaba colaborando también en Nepal, pues tiene malas relaciones con el gobierno chino, Nepal no aceptó la ayuda de China. Y bueno, son este tipo de cosas, ¿no? Que la política está por delante de las vidas de las personas, ¿no?
Lo curioso es que hay experiencias como la tuya que nos muestran que en realidad podemos hacer cosas a título individual, tú decides quedarte, colaborar con un grupo de gente que también es de allí, que hace una ayuda directa a una zona como esta, que está afectada y además a la que es difícil acceder. Y además tú pones en marcha una campaña que nos ha llamado mucho la atención, estamos viendo además también, podemos ver ahí, bueno, pues, esa campaña de crowdfunding que habéis puesto en marcha para tratar de ayudar y de que la gente pueda ir ingresando ahí dinero en esa cuenta precisamente para que vosotros podáis hacer llegar ese dinero de forma directa a las asociaciones con las que estáis trabajando. Una idea que se pone en marcha desde aquí, además, con una amiga tuya, que es la que, digamos, lo pone en práctica, tu amiga Fini, y con la que habéis recaudado ya 4.000 euros aproximadamente. Sí, mira, la idea surge de, antes de irme a Rasua, yo me doy cuenta de que estoy teniendo muchísimos mensajes, sobre todo a través de Facebook, de amigos, de gente que se ha enterado de la situación, gente muy sensibilizada, que me está animando, apoyando, alabando la decisión de quedarme allí. Entonces pienso que eso a lo mejor se puede traducir en una aportación económica, ¿no? Entonces hablo con mi amiga Fina y le digo, oye tía, ¿puedes abrir una cuenta para que yo la publicite en mi Facebook y podemos decir a la gente que puede hacer aportaciones aquí y luego, pues bueno, destinarlo a ayudar aquí en Nepal? Entonces ella averiguó que tardaríamos como una semana en abrir esa cuenta y me sugirió la idea del GoFundMe, que era directo, ¿no? Con una cuenta que es una campaña, claro, no estamos hablando, para que lo entiendan también los espectadores, no es una cuenta, es como una campaña de crowdfunding. Entramos en esa página web y ahí nos explican qué tenemos que hacer para donar una cantidad. En realidad es muy sencillo. Hay una pestaña que es Donate, que cliqueas y metes tus datos el número de tu tarjeta bancaria. Tiene que ser a través de tarjeta bancaria, es el único método de pago. Entonces ese dinero va a una cuenta de crowdfunding que puedo o bien traspasar a mi cuenta o bien desde ahí se pueden hacer los ingresos directamente, que será normalmente lo que hagamos para evitar costes adicionales y también retrasos, ¿no? Entonces, ya te digo, esto surge de esta manera y entonces me pongo, pues, a enviar mailings a todos mis contactos de trabajo personales, de todo tipo, todo mi listín telefónico y bueno, entonces, por otro lado también los medios de comunicación se ponen en contacto conmigo, lo hiciste tú y lo hicieron otros medios, entonces estuve haciendo un poco como de reportero porque a mí también me interesaba que la gente fuese consciente de cuál era la realidad allí y a través de esa sensibilización que pudiesen, bueno, pues hacer una aportación. ¿Y está funcionando? Bueno, es una iniciativa personal que surge de un tío que tiene buena voluntad en un momento dado, que está allí y que quiere echar una mano y ahora hay 4.000 euros, ¿no? Bueno, buenos son, ¿no? ¿Cómo vais a ir canalizando esa ayuda? ¿Ahora qué vais a hacer con ese dinero? Mira, cuando volvimos de Rasua, con los nepalíes, hicimos una especie de debrief, ¿no? Bueno, una reunión así un poco para ver las cuentas, todo este rollo. Y entonces yo les dije que me iba, que había iniciado esto y que, bueno, que era optimista en juntar algo de pasta. Entonces les comenté cómo podíamos organizar una línea de actuación, ¿no? Y ellos quedaron de hacer un sondeo con los medios que tienen a su alcance de las zonas más afectadas y de la ayuda que se necesitaría y hacer una estimación, un presupuesto, ¿no? Y en función de la pasta que tuviésemos, pues bueno, pues ser más ambiciosos o menos, ¿no? A la hora de llevar allí la ayuda. Esto es Nepal. Y esto, bueno, en principio, esta información tendría que haberla tenido ya, pero todavía no la tengo. Entonces, esta es la primera línea de actuación que preveía. Yo entiendo cómo son estas cosas, entonces yo ya había averiguado y me había puesto en contacto con otras organizaciones, también un poco amateurs, ¿no? Que estaban funcionando allí, pero que estaban funcionando muy bien, de ayuda directa, allí en Pokhara, y que se destinaba a zonas sobre todo de tipo Rasua o Gorka, que es donde fue el epicentro del terremoto. Entonces, si no funciona esta primera línea, seguramente utilizaré esta segunda, pero lo que sí está claro es que el dinero va a ir a Nepal y que yo quiero justificar y documentar y tener total transparencia porque me siento muy responsable de cada euro que cada uno de mis amigos, colaboradores, simpatizantes o gente sensible ha puesto, ha donado a esta causa y quiero desde luego que ese dinero vaya y que tengan la seguridad de que vaya a Nepal. Eso se irá explicando, me imagino que también a través de la Claro, página web, ¿no? yo esperaba poder tener ya datos
para colgar en la página de GoFundMe, pero la verdad es que de momento no los tengo. En cualquier caso, tampoco es algo que me alarme demasiado, porque yo creo que esto ya no es la primera línea de ayuda, ¿no?, como pone en el encabezamiento de mi página. Esto creo que ya es la segunda, porque si después de 2 semanas estamos hablando de que todavía tenemos que llevar las primeras tiendas allí, ahora que ya el monzón se ha adelantado y que las lluvias ya son bastante severas, vamos muy mal. Entonces yo creo que esto ya estaríamos hablando de una segunda fase de ayuda y ya más cerca a lo mejor de empezar una reconstrucción, ¿no?, y ayudar a las familias a reconstruir sus viviendas. Una reconstrucción del que es uno de los países más pobres del mundo. Decías antes, empezar a llevar tiendas, ahí estamos viendo la página web donde explicáis todo lo que se está haciendo a través de esta iniciativa. Llevar tiendas, por ejemplo, porque todavía hay gente, han pasado 2 semanas, que está durmiendo debajo de toldos. Bueno, es que con suerte. Es que las tiendas, estamos hablando de este tipo de tiendas. Hablamos de toldos básicamente, sí. Este es el tipo de tienda más habitual en el que la gente está cobijándose porque hay aldeas y hay ciudades que han quedado absolutamente arrasadas. Y después también, piensa que la población también se diversifica mucho por valles, montañas, carreteras, pistas. Entonces hay pequeños campos, casas desperdigadas y eso, pues tú a medida que vas recorriendo el país en autobús, por ejemplo, en el viaje en autobús desde Pokhara hasta Katmandú, pues había casas en el suelo y la gente, pues eso, cobijada bajo estos toldos. Bueno, esa es la situación. Y además en zonas, decíamos antes, en las que a pesar de que es el gobierno el que está canalizando todo esto, el ejército, la policía, quienes están ayudando, organizaciones como UNICEF, por ejemplo, que esta mañana nos contaban que hay 3 millones aproximadamente de niños en situación de peligro, me imagino que con mucha ayuda directa por parte de ciudadanos nepalíes, pues que han tenido algo más de suerte y que pueden ayudar, o gente que se ha quedado, como es tu caso, ¿no? ¿Has encontrado más casos así? ¿O has tenido oportunidad incluso en el vuelo de vuelta de hablar con gente que se había quedado? No, la verdad es que solo conocí a 2 españoles, conocí a unos cuantos, pero había 2 españoles que sí que estaban activamente, 2 chavales jóvenes de Madrid, que estaban activamente buscando cómo ayudar, y esos tíos sí que lo estaban haciendo de verdad, ¿no? El resto de la gente, la mayoría de la gente intentó marcharse lo antes posible, ¿no? Lo cual yo tampoco cuestiono en absoluto, es decir, es una situación límite, delicada, la gente tiene familias, tiene miedo y esto es algo muy, muy personal y desde luego no lo juzgo en absoluto, ¿no? Y bueno, pues la situación es esta, ¿no? Y, bueno. Una situación muy complicada que me imagino que hace que el país del que sales el pasado día 5 no tenga nada que ver con el país al que llegaste. No era la primera vez que estabas en Nepal. No, lo que pasa es que, claro, tienes que entender que estamos hablando de un país muy pobre y la gente que ha perdido sus casas a veces parece menos llamativo la situación en la que están ahora, de la situación de la que estaba antes, porque es que en realidad la casa que se ha caído tenía un techo de oralita con piedras encima para que el viento no se llevase el techo, construcciones de piedras, es muy precario, muy pobre, muy básico y bueno, no sé, la situación del país ya no era buena. El problema que yo he visto, y en esto no soy un especialista, es que canalizar la ayuda, por mucho que la ayuda sea muy importante, yo lo que veo es que el país carece de la base, ¿no?, de la base estructural para poder canalizar, o sea, no hay una organización a nivel administrativo o burocrático, no hay un tejido a lo mejor, ¿cómo te diría?, organizativo básicamente, ¿no?, para poder crecer y canalizar de una manera eficaz y efectiva la ayuda, ¿no?, por mucho que la haya, ¿no? Entonces muchas veces se ralentiza toda esa ayuda por falta de esa infraestructura básica que haga llegar la ayuda a quien la necesita. Eso es lo que yo he podido percibir, ¿no? Y bueno, hablamos de Nepal. Claro, que es el tercer país más pobre del mundo, es que es una situación de Nepal. Complicadísima. Una cuestión que sí me gustaría preguntarte es si tú en algún momento decías antes, claro, ha habido avalanchas en otros puntos de la cordillera, sabemos que hay 6 españoles todavía que están desaparecidos, una mujer catalana que fallecía, su cuerpo ya ha llegado a España. Decía hoy el ministro Margallo que
es remota la posibilidad de que los españoles desaparecidos aparezcan con vida. Hay que esperar, evidentemente, esto es lo que dicen las familias, en algún momento, y dado que ha habido réplicas también, no suele ser muy habitual que haya una réplica tan fuerte posteriormente, después de un terremoto de este tipo, ¿temiste por lo que podía pasar? ¿A mí? Sí. No. Yo siempre estuve seguro, nunca tuve, excepto el primer día, el día del gran terremoto. Hombre, ese día sí que la tierra se movió, ese día sí que fue preocupante. Ya te digo, yo en ningún momento tuve la sensación de miedo, quizá porque, no sé, no estoy acostumbrado a eso y es algo nuevo y no la tuve en ningún momento. Y después de ese gran temblor, percibí sí pequeñas réplicas y a veces pues, se movía la tierra, pero yo nunca tuve sensación de peligro. Y a mi alrededor no hubo grandes destrozos a mi lado, ¿no? Claro. Pasé después por zonas que sí que habían quedado muy dañadas, pero yo nunca tuve esa sensación de peligro. ¿Viajabas solo? Esto es algo que haces habitualmente, este tipo de viajes. El anterior viaje que hacías a Nepal también lo hacías solo, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, me encanta disfrutar de la comunión con la naturaleza, conmigo mismo, escucharme y reflexionar, y es un ejercicio, es una terapia para mí. ¿Volverás a Nepal? Sin duda. Y espero llevar a mi hijo. Tu hijo es muy pequeño todavía. 6 años. Ya le he dicho que tiene que empezar a subir montañas pequeñas. ¿Qué te dijo tu hijo cuando te vio? Pues me dio un abrazo y un beso colgado de mi cuello, como es normal. Bueno, me imagino que estos días los vas a pasar muy colgado pequeño. del niño, es muy pequeño todavía, Claro. evidentemente. Pero sí me gustaría preguntar si, aparte de esta campaña que sigue abierta, esta campaña de crowdfunding, si tienes previsto realizar algún otro tipo de actividad o estás pensando en hacer algo más para recaudar fondos, para ayudar. Mira, te voy a decir una cosa. Por un lado, yo desde luego no esperaba que mi viaje acabase de esa manera, ¿no? Después de estar un mes por la montaña, que es bastante duro, ¿no? Pues llegué a 5.400 metros y hombre, físicamente es bastante intenso, ¿no? Y yo esperaba la última semana pues relajarme, disfrutar de un poco de la tranquilidad, leer, comer bien. Y bueno, pues todo cambió, ¿no? Desde el terremoto hasta que me vine para aquí y aún ahora mismo estoy dedicado completamente a esto, ¿no? A contestar a los mails que me llegan, a intentar llegar a más gente. Y cuando estaba en Nepal, yo me dedico a la organización de eventos, ¿no? A veces musicales, a veces corporativos. Y se me ocurrió una idea, ¿no? Una idea un poco romántica, ¿no? Y he empezado a tener algún contacto para ver la posibilidad a lo mejor de crear un evento musical en Vigo, si a lo mejor cuento con la ayuda de... No sé, ya te digo, es una... Todavía se está pensando. Bueno, lo estoy pensando yo, ¿no? Y tampoco sé yo hasta qué punto me quiero meter en un embolado gordo, ¿no? Pero es una idea, es una idea. Ya veremos cómo surgen las cosas y si a lo mejor se cuenta con el apoyo y con el concurso de las administraciones, sobre todo, ¿no? Que lo puedan facilitar y bueno, yo creo que sí que hay mucha sensibilidad, ¿no? Por parte de... ¿Tú te esperabas de esta gallegos. respuesta? Decías que bueno, habías hecho esta especie de campaña de mandar mensajes a través de las redes sociales, también del correo electrónico, a gente con las que has trabajado aquí en España o fuera de España. ¿Esperabas una respuesta así? La verdad es que ha sido conmovedor incluso, te diría, ¿no? Porque yo normalmente, pues bueno, prefiero mantenerme en un segundo plano, viajo solo, Sí. Un poco mantener mi anonimato y mi rollo, ¿no? Pero bueno, es un poco las cosas van creciendo, ¿no? Entonces te vas metiendo y cada vez te metes un poquito más y al final acabas a tope, ¿no? Y sobre todo he recibido mensajes que me han dado mucha fuerza, pese a que he dormido muy poco y todo esto, y estaba cansado, pero me da mucha fuerza, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Gente que alababa mi actitud, mi trabajo. Estoy orgulloso de ser tu amigo, Alberto, tío, estás haciendo un trabajo estupendo y ojalá hubiese más gente, yo qué sé, comentarios que para mí han sido muy emotivos y muy conmovedores, ¿no? Y por otro lado, pues sí que me han también dado mucha fuerza y mucha energía para continuar, incluso para plantearme metas incluso más ambiciosas, ¿no? Entonces, al final, pese a que yo haya estado trabajando por los demás en este caso, también tengo una recompensa es muy gratificante por otro lado. Por un lado, ayudar al pueblo nepalino, que está en una situación muy delicada, ¿no? Y del que yo he aprendido mucho. Y por otro lado, personalmente también la satisfacción que me llevo de la respuesta de mis amigos y de los que no lo eran y que ahora a lo mejor lo son, ¿no? O sea que sí, es
situación intensa y conmovedora. Sí. No es mala conclusión, desde luego, después de haber vivido una tragedia como esta. Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a estar pendientes de esta iniciativa, de los pasos que vayan dando, porque cualquier colaboración, por pequeñita que sea, desde luego es bienvenida para tratar de ayudar a los millones de personas que se han quedado ahí. Os agradezco también vosotros que ayudéis a promocionar esta campaña y un poco a dar a conocer cuál es la situación para que la gente que quiera pueda colaborar. No está mal tampoco recordarlo porque han pasado 2 semanas, como decíamos, y el nivel, siempre ese ímpetu de ayuda, tiende a bajar. Y además me gustaría decir que el primer impacto es ver en los periódicos, en los telediarios, las imágenes del desastre, ¿no? Y de la sangre. Pero a este país le va a costar muchísimo tiempo recuperarse, muchísimo, porque carece de esa infraestructura y la gente lo irá olvidando, entonces las ayudas cada vez serán menores. Claro. Entonces, bueno, pues sí que es importante ahora que podemos y que lo tenemos muy reciente, intentar hacer lo que podamos. Bueno, pues Alberto Rojo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Nosotros seguimos, el programa sigue y ya saben que ha empezado la campaña electoral. Nosotros hemos pensado que quizás que los candidatos descansen un poquito. A veces está bien. Paloma Ferro, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y si descansan de las cosas de la campaña, pero lo que hacen es moverse un poco y hacer deporte, mejor, ¿no? Mejor que mejor. Esto tiene mucho que ver con el fuera de contexto de este domingo. Sí, porque ya nos hemos llevado a los candidatos, nos hemos llevado a bailar, nos hemos llevado pues, a monopatín, nos hemos llevado a jugar al fútbol, pero todavía nos quedaba en el tintero el baloncesto. Y a echar unas canastas hemos llevado al candidato del BNG a la alcaldía de A Coruña, Xosé Manuel Carril, un hombre que no se prodiga demasiado en los medios de comunicación, pero es que él mismo reconoce que solo habla cuando tiene realmente algo que decir. Y vaya si ha hablado, sin pelos en la lengua, reconoce que el BNG tiene un problema de apoyos en la sociedad gallega, pero atención al diagnóstico, a la causa de fondo que esgrime. O problema que ten o Bloque Nacionalista Galego é que a ciudadanía, o pobo galego, pois as galegas e os galegos deberían ter un pelín máis de autoestima e apostar principalmente non polo Bloque Nacionalista Galego, sino pola capacidade que ten a cidade da Coruña e Galiza de vivir por si mesmas. Cal é o obxectivo para estas eleccións municipais? Credes que podedes gañar, por exemplo? No, chegar a á alcaldía? É o que te estaba plantexando antes, que eu non concibo a política en clave de réditos electorais. Eu concibo a política como un proceso de transformación na que nos temos que implicar todos. E é un camiño lento. Pero entón non queredes gañar? No, nos o que queremos gañar é que o problema é o seguinte. Para cambiar as cousas. Claro, no, nos o que queremos é que cambien as cousas. E iso implica ter a posibilidade de estar en institucións, pero estar permanentemente naqueles lugares onde faga falta. Vale, pero se a lógica é conseguir gañar para facer cambios para a cidadanía, se a lógica é impulsar eses cambios, por que non confluir, por exemplo, con Marea Atlántica para aumentar as posibilidades da esquerda de quitar o PP do goberno, porque non estades de acordo coas políticas do PP? Pero fíxate, é que vos estades un presuizo, tedes todos, que pensades que evitando que o Partido Popular goberne as institucións se van a acabar con determinado tipo de políticas. Cal é a solución? Cal é a solución? Que facemos? Pois eu sou nacionalista. Para cambiar as cousas. Eu sou nacionalista, xa te estou dando. Eu concibo que os problemas da cidade da Coruña e de Galiza se resolven reivindicando máis poder de decisión. Bueno, lo importante no son los votos para Xosé Manuel Carril, lo importante es cambiar las cosas. Quizá les parezca una reflexión filosófica o un tanto idealista, pero es que estamos ante un hombre sensible que no se amilana ante las preguntas más íntimas. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que lloró? Pois a última vez que chorei foi... pois debeu ser... hai cousa de 3 ou 4 meses. Eu me emociono por todo. En ese sentido, sou unha persona, sou unha persona feliz precisamente porque sou unha persona sensible. E da mesma maneira que eres sensible para rirte, tamén eres sensible para chorar. Pero eu, hai determinado tipo de imágenes ou determinado tipo de acontecementos ou determinados xestos, pois cando dormín na noite no pasaxe e ás 11 da noite viñeron os habitantes ao pasaxe a traernos unha calefacción, pois eso te emociona. Daste conta, pois hai cousas mínimas para emocionarse, entón non teño ningún tipo de problema. Choro, pois, en determinados momentos porque estou vendo unha película e o que estou vendo na película pois me pode emocionar, pero eso non quere dicir que xa un chorimiqueira,
Bueno, fue además una entrevista con sorpresa porque José Manuel Carril me trajo un regalo, pero para descubrir cuál es tendrán que esperar a ver la entrevista completa. Esto no lo sabía este yo domingo. tampoco. Pues el domingo 10 de la noche, fuera de contexto, aquí en V Televisión. Gracias, Paloma. Nosotros vamos a hacer un pequeño alto. Antes tenemos una recomendación literaria, como siempre, como cada semana, con las librerías Cronopios, que hoy además tiene premio. Es la primera novela del periodista vigués Fran Lorenzo, Cabalos Lobos, que recibió el premio Blanco Amor 2014, un secreto familiar que desvela una red de mentiras, una red familiar que la protagonista de la novela va a tener que aprender a desentramar a medida que va avanzando esta historia. La historia de Vigo también como fotografía de fondo de esta novela, la primera novela de Fran Lorenzo, hoy la recomendación literaria que nos trae cada semana Cronopios. Un pequeño alto, volvemos enseguida, hablamos de exámenes, de esa polémica que se ha montado del boicot a la reválida, que así la llaman algunos, no le gusta llamarla así al Ministerio, evidentemente, para los alumnos de tercero de primaria.